La tarde con una visita de lujo, que ya lo voy a enfocar porque usted tiene allá enfrente YouTube, en el auricular que saco LT7 y FM Capital al aire directamente, radio AM, radio FM y también Facebook e Instagram. Así que a partir de este momento está usted, señor decano, comunicado con el mundo prácticamente. La voz global, como dice la canción que te sí, señor. De la cortina del programa. Es ahora, después en la segunda mitad te voy a presentar al autor de la cortina no, esa, que yo sé que vos lo conocés, pero te va a sorprender su creatividad tecnológica. Bueno, ¿cómo andás? Bien, Tito. No te voy a decir nada de River, porque bueno, ya está Coudet. Empezamos un nuevo ciclo. Empezamos un nuevo ciclo. Hay que estar con la expectativa y la esperanza. El nuevo ciclo. ¿Qué le va a hacer? Bueno, esperemos que se salven. Si no, no tiene sentido el campeonato. La última vez que nos peleamos con la AFA nos mandaron a la B. Vamos a ver, esperemos que esta vuelta no hagan lo mismo. No, pues se fueron. ¿Se acuerdan cuando solito, Pasarela? No fue. Pasarela hizo fue, pero bueno, esa historia pasada, obviamente, después vino Madrid y la cosa cambió para siempre. Después arreglaron las cosas Donofrio y Macri, que yo soy convencido de que ya sabe usted, mis teorías conspirativas, el tío Donofrio y el primo Macri, la mafia, la Andragueta, arregló todo, tiramos una botella, fuimos a Madrid, no sé si con el resultado opuesto, no, antes hubo el gas pimienta, bueno, claro, todavía está preso, creo que todavía está preso. El panadero, sí, o por lo menos que sepa que esté preso para que no salga. No, el panadero no, Bursaco creo que todavía está preso. El otro, el jefe de seguridad, el secretario de seguridad de la Municipalidad de Buenos Aires. De Cava, que además estaba paradito ahí, Estaba paradito a la salida del túnel. Sí, pero ese era de Boca y era compadre de Angelici. ¿Qué le estoy diciendo? La connivencia, ¿qué es la mafia? Villegas, usted, no me haga decir eso, porque no tengo datos, profesor. Pero sospeche nomás, piense. Piense mal y acertarás, decía un dicho. Exacto, mi viejo solía decir, piensa mal y acertarás, por experiencia propia seguramente. Bueno, la mala intención de invitarlo a Mario Villegas hoy no es en su condición de decano de la Facultad de Derecho, que también lo tendremos que invitar y hablar. Ahora vamos a estar hablando con su amigo que también es decano, sino como profe de Finanzas y Derecho Financiero, así se sigue llamando, pero me cambiaron el número. Derecho Financiero y Tributario, ahora es el nombre que tiene. Tributario, bueno. Para que me explique cómo estamos en la Argentina hoy, este presidente que dijo que se iba a cortar las manos antes de subir un impuesto, y yo soy un convencido de que, y le va a tener que explicar a la audiencia también, y a mí que no sé, no es que sé mucho, guitarreo más o menos bien del asunto, que nuestro sistema impositivo tributario es cada vez más regresivo, cada vez pagan más los pobres y pagan menos los ricos, y el Estado está desfinanciado no tanto por lo que gasta, puede ser que gaste mal, sino porque no está recaudando. ¿Es así o no? En parte sí, hay un retroceso desde la aprobación de la ley bases, la 27742 y el paquete fiscal que acompañó la 27743. Hubo un primer inicio, una gran reforma impositiva en Argentina, entre otros puntos que tocó esa ley bases, y uno de los puntos que ha tocado, bueno, hay una gran discusión en términos si hay progresividad o regresividad con la vuelta a ciertos trabajadores, categoría 4 de ganancia, a pagar ganancias, que en el 2003 habían sido excluidos en su momento con la reforma, ¿te acuerdas? 6 meses antes de finalizar el mandato de Fernández, se mandó una ley que cambió y que ciertos trabajadores que no pagaban impuestos a las ganancias de ingresos medios y altos, volvieron a pagarlo a partir de la ley de paquete que transformó del paquete fiscal, que se llamó así, la 27743. Ahí hay una discusión en torno a si hay regresividad o no. Bueno, contame primero para doña Rosa, ¿qué es un sistema fiscal o impositivo regresivo y progresivo? El regresivo es aquel sistema fiscal en el que los sectores que menos recursos tienen en una sociedad son los que más aportan. Por ejemplo, donde la mayor recaudación se da, por ejemplo, en base a tributos como el IVA. Por ejemplo, la gente va al negocio, importa tu nivel económico, vos vas y consumís cosas de los supermercados, los negocios de barrio, de los autoservicios, o cargas combustible o diferentes, esos tributos
que se recaudan sobre la base del consumo, o de un servicio, cualquier servicio, tributo que se basa sobre un consumo, esos son tributos regresivos en general porque aplican independientemente de los ingresos que tenga la gente, a todos el mismo tributo. Y le pegan mucho más a los sectores más... al bolsillo del que menos tiene. Exactamente, porque son los que más sienten la presión fiscal en ese sentido. Cuando un sistema se basa fuertemente en esa tributación, fuertemente en la tributación, ahí tenemos un sistema regresivo. Argentina es, desde hace muchos años, diría yo, por lo menos 30, 40 años, sí, 30 años por lo menos, un sistema fuertemente regresivo porque se asienta esencialmente en esa recaudación. ¿Cuánto es el IVA hoy de la recaudación? Hoy está en el 38, 39%, hoy porque la recaudación bajó. Pero ¿por qué? ¿Y por qué va creciendo? Porque estuvimos el IVA hasta hace 2 años atrás en el 33, 34%. ¿Por qué hay el 38, 39%? Porque no es que el IVA creció, lo que hubo es una reducción de otros tributos. No es que la gente compra más y paga más IVA, sino que dejó de pagar otros tributos. Hay otros tributos que aminoraron. Uno de ellos es bienes personales, que es un impuesto al patrimonio, que antes teníamos hasta un 5% y con una base impositiva, es decir, menor. Hoy tenemos una base impositiva alta con una graduación de 0,5 a 1,5 en bienes personales. Decía, ahí está lo regresivo del sistema. Los que más tienen bienes personales son propiedades, cosas que uno tiene. Tengo campo, tengo fábrica, tengo esas personas autos importados. Llegaban hasta 5% de su patrimonio a pagar de tributación anual y hoy pagan un 0,5 a 1,5. O sea que los que se ha cambiado una barbaridad, digamos. Claro, ha cambiado un impuesto, lo mismo han bajado tributaciones vinculadas con el sector de la exportación agropecuaria, también se han reducido ciertas retenciones, eso también ha impactado supuestamente de manera beneficiosa en torno a eso que vos estás diciendo, te leo un articulito que leí que es del año pasado y las cifras están desactualizadas, pero ahora deben ser mucho peores, ¿no? En un cálculo concreto dice alguien con un patrimonio de $1 millón, sumando una casa, 2 autos y dinero invertido financieramente, un 70% de ese capital en el exterior, pagará, por la reforma esa a la que vos estás haciendo, entre un 80 y un 85% menos de impuesto a la riqueza este año. Esto ya era el año pasado, 2024. Gracias a la reducción de la alícuota de bienes personales de 2,25 a 1,25, como está diciendo. Así es. Y esta medida implicará un beneficio de 12 millones menos al año paga el tipo que tiene $1 millón. 12 millones de pesos menos los al año. que tienen sobre los patrimonios ha bajado la tributación, sobre la exportación de productos agropecuarios ha bajado la tributación, inclusive en un momento, no sé si vos te acordás, que había una necesidad de liquidez de dólares del Banco Central para pagar, y el gobierno nacional salió a facilitar durante una semana, y que inclusive en 3 días creo que liquidaron todo, la exportación de productos sin la presión fiscal o con una presión muy baja, sin retenciones. Entonces se liquidó los dólares rápido para que pudieran ingresar para poder pagar en un momento que tenía el gobierno una necesidad de liquidez de dólares para pagar un gran enojo de los farmers americanos, claro, que dijeron eso por un parte, y por otra parte también con un gran enojo local porque cuando quisieron salir a liquidar, a los 2 días se llegó al tope necesario, que eran 1.500 millones de dólares me parece, y no pudieron liquidar ¿Quiénes vendieron? En este momento las grandes cerealeras. Los 2, 3 grandes, la más grande de las grandes cerealeras. Que pudieron esto ha pasado en el sistema. También se ha simplificado monotributo, se han aumentado los pisos y los máximos para poder facturar. Eso en algún sentido facilita que el trabajador que utilice ese contrapropista, que puede brindar un servicio o hacer una obra, pueda tener un volumen más alto para facturar y no pasar autónomo con toda la carga impositiva. ¿Cómo es eso? En Argentina, a partir de cierta facturación, uno entra al régimen general, que es el régimen de autónomos. Los autónomos tienen que liquidar IVA, liquidar ganancias, no pueden ser más monotributistas. Monotributista tiene un límite. Un límite. Ese límite era muy bajo en el nivel de facturación, por lo tanto muchas veces la facturación iba a negro o se eludía esa facturación. Han subido. ¿Por qué? Porque yo trabajaba y recaudaba, vendía, cobraba más y ya no me entraba en el monotributo. Claro, y eso provocaba que yo tenía que pasar al nuevo régimen. Si pasaba al nuevo régimen, implica que una persona, por ejemplo, que hoy en el monotributo tenía ciertos ingresos, por un poco más de
de ingresos que tenía mensualmente pasaba al nuevo régimen, al régimen de autónomos, eso tenía que implicar pagar ganancias, pagaba IVA en algunos casos, o hacía intercambiar con el IVA, eso podía generar que sus ingresos reales bajen. Entonces era toda una problemática que se subió, bueno, eso simplificó y mejoró. En algún sentido, el monto, los montos el monto base, digamos. El monto límite. El base y el límite, pero sobre todo el techo, que es lo que más afecta. La primera vez se subió a 86 millones de pesos por año, después subió a 93 millones y ahora creo que subieron a, si mal no recuerdo, el último es 105 millones para locaciones de servicio y un poco más cuando hay ventas. Pero esos son los límites que hoy se maneja. O sea, hay una reducción de algunos tributos. Que alguien diría un montón de guita, pero 103 millones y cualquier empresita factura mínimamente 10 millones de pesos al mes. Sí. Entonces, el sistema, lo que se ha pensado, lo que han decidido es simplificarlo al monotributo, a subir los montos y actualizarlo por inflación, que era lo que no pasaba en años anteriores, porque eso sí fue creo un acierto en ese punto. Pero obviamente también subió las escalas, subió los valores de aporte, con lo cual en ese punto también, no digo que es regresivo, pero sí o progresivo, medianamente progresivo, porque permitió blanquear y sincerar el trabajo de quienes eran monotributistas, pero al mismo tiempo aumenta valores, aumenta montos de pago del tributo, y eso obviamente tiene un impacto, ¿no? Una persona que factura 10 millones de pesos por mes, paga un poquito más de 1 millón de monotributo. Entonces eso implica que hay un 10% de tu ingreso que ha sido, que te deducen de tu te lo sacan. Sin contar si además pagás aporte de seguridad social y obra social, en el caso de aquellos que tienen ese factor. Estos son los puntos centrales de la primera etapa de la reforma, y después vienen dos ejes más. Uno, un blanqueo, una moratoria y un blanqueo que fueron tremendos, por condiciones realmente destacadas. Entonces, la ciudadanía, como vos y como yo, que todos los tiempos pagamos nuestros impuestos, que estamos al día, que cumplimos con el fisco, sentimos que alguien que no ha cumplido durante mucho tiempo se ve premiado porque le cobran una tasa nominal, le dan un 5, un 6% de aplican de intereses, cuando en realidad, si uno mira, según la ley 1183, uno tenía que aplicarle los intereses del Banco de la Nación Argentina. Decímelo lento para que lo entienda doña Rosa. La gente que no paga impuestos en Argentina se ve beneficiada. No pagó impuestos. No pagó durante un tiempo los impuestos. Tenía su platita guardada. Tenía su platita guardada, que la trabajó, invirtió o la gastó. Y esa no la declaró. No, la declaró, pero no pagó. Esa es la primera moratoria. Yo declaré, pero no pagué. El blanqueo es otro. Es aquel que no la declaró. La tengo en negro. La tengo escondida, bajo el colchón, en el exterior, donde sea. Y ahora me dan la facilidad de que yo la declare, la incorpore sin ningún tipo de reprimenda, sin ningún tipo de cuando digo reprimenda me refiero blanqueo, sin ningún tipo de borrón y cuenta nueva a partir de cierto monto, a partir de 100 millones de 100 mil dólares, yo podía empezar a un proceso de poner de blanquearlo con un valor muy bajo de que interés. Me perdonen todo con años, hasta 10 años de pago. Tampoco me averigüen de dónde saqué la guita. No, para nada. Eso también. Puede haber sido de trabajo honesto, o del narcotráfico, o de... Que eso fue el problema porque Argentina, que había ingresado ya con buenas perspectivas a áreas internacionales de transparencia y buenos reconocimientos, con esta medida obviamente lo que logra es retirarse de esos espacios donde Argentina era considerado un país que iba en proceso de transparentar. Y eso que se amenazó, Mario, en determinada época, que las autoridades internacionales nos iban a llamar la atención, y ocurrió, ¿no? No ocurrió, pero era un llamado de atención en su momento. ¿Buenas relaciones con Trump o qué? Probablemente porque en su momento lo que se planteó fue cómo voy a confiar en un país donde la gente que vive en ese país o las dirigencias de ese país toma estas decisiones que terminan no siendo muy claras, porque, a ver, si blanqueo, el dinero puede ser... ¿Qué era lo que además pasaba? Por los compromisos internacionales, sí, lo que pasaba, estamos obligados a, por supuesto, porque no hacer esto. No hacerlo porque detrás de eso puede haber gente
que no haya querido blanquear su actividad económica para protegerse. Vamos a suponer que puede haber gente, que un ahorrista pequeño, una Argentina es muy común. Ante una inestabilidad económica que tiene nuestro país, se quiere proteger. Eso es un caso. Pero después está el caso de narcotráfico y otro tipo de delitos transnacionales que pueden ocultarse detrás de este ocultamiento económico y por lo tanto no. Eso también no se puso en práctica muy claramente, tanto es así que ahora tuvieron que sacar una ley de inocencia fiscal. ¿Y esta inocencia fiscal qué diferencia tiene con la otra? No, básicamente que esta clarifica que no va a ser perseguido luego por el fisco la persona que declara... peor, tiene más garantía todavía. Sí, porque la preocupante de la otra era que ahora no puede ser perseguido, pero dejaba abierta la posibilidad de que ante un cambio de gobierno, ante un cambio de acción estratégica del organismo recaudador, pueda actuar para... Ahí te vinieran a decir, ¿de dónde sacaste esta guita? Y sí, o un mayor nivel de porcentaje de... o te cobro más. ¿Y ahora qué? Y ahora la inocencia fiscal dice, nosotros no te preguntamos directamente. Lo cual hace que Argentina vuelva a estar en esa lista de países que no transparenten. Así que ahora no te pregunto ahora, trae tu plata y te juro que no te voy a preguntar nunca. Y no te vamos a exigir fuera no te voy a cobrar nunca. No hay una persecución penal, por eso es una inocencia fiscal. Claro, por eso lo de inocencia fiscal. Porque lo que se entiende es que el que lo hace, el que lo hizo fue por una situación... Convengamos que Argentina viene en una situación de desbarajustes macroeconómicos tremendo y diferencias realmente insostenibles en términos macroeconómicos, ¿no? No hay ningún otro país del mundo que tenga 2 PBI afuera de sus ciudadanos nacionales, habitantes, de todo un poco, fuera del país trabajando, depositados en el exterior. No hay. Y no hay una cosa que, no es que no hay, sino que Argentina, aunque nos parezca extraño, nosotros vivimos pendientes de nuestras deudas externas, de lo que debemos tanto al exterior, y etcétera, etcétera, y cada vez se incrementa más por los intereses y por otros pedidos de deuda. Pero Argentina es más acreedora del mundo, los argentinos somos más acreedores del mundo. ¿Cómo es eso? Tenemos más plata fuera del mundo en dólares, o sea, el mundo nos debe más a nosotros. Nos debieran estar pagando intereses, nos están pagando intereses. Que nosotros le debemos al mundo. O sea, Argentina es un país, a diferencia de Estados Unidos, que es el país más deudor del mundo, Argentina debe mucho hacia afuera. El Estado argentino. La Argentina en general, el Estado sobre todo, pero... el Estado argentino que yo el otro día, después de una discusión que tuve en el Río, estoy convencido de que hay que empezar a enseñar de nuevo, bien enseñado, formación cívica, educación ciudadana, para que, y hasta derecho, cuando comience la clase voy a hacer una encuesta. A ver si nuestros alumnos que vienen ya saben exactamente lo que es el dominio público y tienen la noción, al margen del caso, que el dominio público es realmente de todos nosotros, es tuyo, es mío, que soy una 47 millonada parte, dueño del río Paraná, dueño de la Concagua, dueño de la plaza, dueño que es mío, y que cuando me están tocando el río, me están tocando la montaña, me están tocando lo mío, es la mía. No sé si, yo creo que hay mucha gente que no tiene esa conciencia. Cree que es del Estado, y el Estado ahora está mal visto. Una entelequia que es para cualquiera, claro. Entelequia, que vendan lo del Estado, ¿qué me importa? El Estado es nuestro, somos nosotros. Casi una grosería. Tonto, el Estado sos vos. El dominio público, el río es tuyo, la montaña es tuya, la calle es tuya. Lo que pasó es que hubo también una mala prensa del Estado, porque hubo entiendo yo, esto va por mi cuenta, hubo un deterioro de la idea de la capacidad que tiene el Estado para resolver los problemas de la sociedad. Entonces, frente a esa cuestión del fracaso, entiendo yo, esto es una opinión mía, no es dato, del fracaso de la idea de construcción de un Estado que sea garante de ciertos derechos, bueno, aparece esta idea de que el mercado puede solucionar. Y a mí me gustó siempre una frase de Eduardo Galeano que me pareció muy atractiva y provocadora para discutir estos temas. El mercado es como una nave de piratas, decía Eduardo Galeano. Cuanto más libre es como una nave de piratas. Nave de pirata. Cuanto más libre, peor. Entonces, cuando vos tenés esta idea, como tiene el gobierno nacional, de liberalizar extremadamente y que todo quede en manos del mercado, se profundizan las desigualdades, aparece, obviamente, de un Estado muy hiperregulador que no te deja hacer nada o que funciona mal y que no permite que la gente resuelva sus problemas. O que determinados grupos políticos, económicos, militares se apoderan de ese aparato del Estado en beneficio propio. Sí, pues la gente ve, si es el que maneje, que esto es una porquería. Entonces, ahí pasamos al otro escenario, que es el escenario de la total. Pero Argentina es así,
En Argentina pasamos a ajustar, a liberalizar. Después que nos reacomodamos así, empezamos con, vamos a empezar con, y volvemos a gastar, y volvemos a caer en un proceso. Esto es cíclico, Argentina se repite. Sí, pero lamentablemente se repite, porque deberíamos aprender a madurar, a ver que hay que poner un punto intermedio. Cuanto mercado sea necesario, cuanto mercado sea posible, cuanto Estado sea necesario. A ver, yo creo en la regulación estatal. Pero vos ahí seguramente en tu materia le explicás a los alumnos cómo empezó el Estado y quiénes fueron los que empezaron a cobrar tributos, impuestos. ¿Quiénes fueron? Sí. No, bueno, esto empieza desde muchos antes. Lo de los tributos es anterior ahora en la sociedad moderna. Bueno, sí, el Estado moderno empezaron los reyes y después siguieron los Estados modernos y el capitalista. El capitalismo era una forma de no pagarle tributos a la... Cuando se crea el Estado moderno, el Estado liberal, vamos a ponerlo en esos términos, liberal burgués, sí. Era a los sectores que se les podía cobrar para poder establecer reglas de juego, porque ahí está el otro punto. Hay un discurso antiestatal, pero en realidad el mercado funciona gracias al Estado. Sí. Todo funciona en algún término, porque tenemos una organización jurídica. Fueron los muchachos, los burgueses europeos, los de la Liga Hanseática, justamente, el rey no nos puede cobrar impuestos, porque cobra y lo usa para él, para ir con la reina, para andar de parranda, para hacer guerra, pero necesitamos hacer el puerto. Necesitamos poner ferrocarril, necesitamos el camino. ¿Y cómo hacemos? Y el Estado. Tenemos que pagar nosotros los capitalistas. En parte pagan los capitalistas, en otra parte paga el resto de la ciudadanía. Claro, después cuando vino la clase obrera y todo, y un montón de guita, pero los primeros patrones en serio, los que inventaron el capitalismo, ponían de la suya. Sí, de hecho, en todas las constituciones del siglo XIX, siglo XVIII en Europa y siglo XIX en América Latina, todo establece un régimen de aporte de acuerdo a tu capacidad contributiva. Vos pagás de acuerdo a lo que tenés, entonces los que más tienen, más pagan. Eso era un régimen progresivo. Ahora, cuando vos pasás al revés, los que menos tienen son los que más aportan, ahí tenés un problema, que es lo que tenemos hace muchos años en Argentina y que en este último tiempo, por los datos que tenemos, se ha agudizado. Una de las cosas que se suelen decir y se suele quejar, y que es bueno que nos cuente y nos aclare, la presión fiscal en la Argentina es enorme, es horrible, tenemos la presión fiscal más alta del mundo, tenemos los peores impuestos del mundo. ¿Es así? Tenemos la peor, creo yo, de América Latina, la peor organización fiscal. Argentina ha bajado en estos últimos 2 años, ha bajado de 36-37% de presión fiscal, ha bajado, ahora estamos en 32-33% de presión fiscal, que es un cálculo que se hace aritméticamente. Hoy Chile nos supera en presión fiscal, tiene 37%. O sea, los chilenos, el Estado chileno le cobra más impuestos a los chilenos que Argentina. Nosotros hoy cobramos a nivel de lo que cobra Uruguay en tributos. Viste que Uruguay siempre se pone la panacea en lugar de la baja tributación o la baja imposición. Bueno, no, Uruguay cobra en presión fiscal, tiene exactamente la misma presión fiscal que Argentina. En este momento Argentina tenía un poco más alta hace unos años. Pero eso no es comparable con países como los países de la OCDE, andan cerca del 38, 39, y la OCDE son los 30 países más desarrollados de la Argentina, y del mundo, perdón, que Argentina integra esa lista, pero es nominal nada más, porque integran 66 países después, en total, entre eso Argentina. Pero los países centrales de Europa, como los países escandinavos, que siempre reconocemos su desarrollo tecnológico, su desarrollo educativo. Suecia, Noruega, Dinamarca, que viven como si fuese un país muy civilizado, etcétera, que tienen regímenes de esa naturaleza, tienen una presión fiscal cercana al 47, 48%. Ahora, claro, ahí los servicios que brindan son servicios ahí sí los muchachos pagan impuestos. Sí, claro. También eluden. Argentina, América Latina en general. Para eso hay, que era la pregunta que venía después, los paraísos fiscales. Sí, claro. Pero no solo paraísos fiscales. Argentina y toda América Latina tiene sectores muy poderosos de la economía que eluden la mitad de la tributación que deberían pagar. ¿Cómo eso? Hay un estudio de la CEPAL que se hace cada 10 años. Ahora el último se publicó hace 2 años. Se toman referencias. Por ejemplo, la última fue 2011, 2020. A pesar de que había pandemia, por eso se tomó el año 2021 también, en esta medición. Y como todos los años se repite, América Latina es la zona del mundo que los que tienen que pagar tributos eluden la mayor cantidad de sus responsabilidades fiscales. Es decir, el 50%
de lo que debería haber recaudado. El Estado recaudó la mitad de lo que tenía que haber recaudado. Eso le pasa a toda América Latina. A toda América Latina. Los estados latinoamericanos no saben cobrar incapacidad. No es que no saben. Hay mecanismos. Son incapaces de cobrarle a los que tienen que pagar. O los que tienen que pagar tienen mecanismos no legales, porque hay mecanismos legales sí para no pagar, pero hay mecanismos que no son legales. Esa es la diferencia entre elusión y evasión, que es uno y que es otro. No, en términos técnicos son más o menos lo mismo. Lo único que la evasión termina siendo un delito. La ilusión fiscal es cuando, por eso decimos ilusión. Encontré el hueco legal. Y encontré la vuelta para no legal. Mi buen abogado. Si fuese legal no había problema. Pero no es una elusión. La ilusión es lo mismo que la evasión, la diferencia es que en una hay una imputación delictiva. No entro en la figura penal. No, sí, en las dos. Las dos entro en la figura penal. La evasión es una variante, es una subclase de la ilusión. De la ilusión. La ilusión en términos general, evasión es una y la otra es defraudación fiscal, cuando no voy preso pero pago una multa. Ay, me arrepiento, o no. No, es por montos. Por montos. A partir de los montos vos entras en defraudación fiscal o en evasión fiscal. Y ahí también entra lo que hablábamos al comienzo, reiteremos lo de la progresividad o no, porque los impuestos más regresivos son los que menos se pueden evadir. El IVA no puede evadir. No, imposible. Casi imposible. Va al súper y paga el IVA. No tenés se trata generalmente el pobre que vive de su sueldo y gasta su sueldo, gasta pagando el inmobiliario, no podés porque te llega la factura de la municipalidad o de la provincia. Generalmente los sectores populares, los sectores trabajadores y los sectores medios no tienen capacidad para generar esos marcos de ilusión tan grandes. Pueden tener pequeñas cuestiones. Es que tampoco tienen tributo para que eso. Sí, pero si paga ganancias, si paga. Puede tener alguna cuestión que pueda disfrazar algún ingreso. O no facturar, por ejemplo. Entonces ahí puede haber. Fíjate que ahora. Inclusive la persecución fiscal. Esa es la pregunta que se viene. Pero fíjate, la persecución fiscal hoy vos podés no facturar y hoy ya el gobierno no solo controla tus ingresos, sino por ejemplo ahora las billeteras digitales, viste que hay toda una discusión eso te iba a para ver cuánto es tu ingreso. ¿Cómo esto, que para otra clase, porque esto es una clase del doctor Mario Villegas, los estados que hicieron de la emisión de moneda una de las facultades esenciales del Estado, admiten las monedas virtuales? ¿No debieran prohibirlas? ¿No debieran decir, che, muchacho, acá la única moneda que circula, y te acordás toda la discusión del patronore, ¿no? Tenés que tener oro para respaldar lo que se emite. Después eso se desvirtuó. Se dejó de lado eso y la moneda estatal es casi virtual, pero la emite el Estado que se supone que le da un respaldo. Que tiene respaldo. ¿Cómo los estados admiten? ¿De dónde salió eso? No lo están, técnicamente Argentina no ha admitido la existencia. Hacen los bancos, además hubo un periodo muy chico que los bancos permitieron la compra de cripto, que habilitaron la compra de criptomonedas y este tipo de monedas virtuales, y después cerraron. El mismo Banco Central se dio cuenta que era una maniobra que no convenía. Las monedas esas son cuasi monedas en realidad, porque no están emitidas para que sea una moneda. Bueno, está que haya, vos bien lo dijiste, un Estado que esté detrás respaldando esa emisión de moneda, un país que diga yo respaldo esta moneda, más allá de que después las decisiones de los gobiernos puedan lograr que se emita por demás de lo que el respaldo que tenga, pero esto no es respaldado por el Estado. Esto hay privados que generan un valor y le dan un valor a un bien, en este caso inclusive no material. Corregime si me equivoco, sí. No están respaldadas, pero tampoco están prohibidas, perseguidas, tipificadas como delito, y ni siquiera pagan impuestos tampoco, ninguna clase. Tampoco. ¿Y entonces? Tampoco. Pero bueno, es una decisión de los estados cobrarle tributos. ¿Qué pasó? Que todos los estados del mundo, ¿hace cuánto empezó este fenómeno? ¿10, 15 años? Pero es como, los estados lo que hacen es, aparecen estos fenómenos nuevos e intentar ver cómo generan marcos regulatorios con todo este tipo de fenómenos. ¿Se está discutiendo eso? En Europa se está discutiendo. En América Latina, en toda América, y en América Latina no se ha discutido, se ha aceptado como una realidad, y lo único que hacen, los estados vienen siempre detrás de los fenómenos. Sí, pues, fíjate que cuesta mucho, por ejemplo, sin ir más lejos, y para no hablar precisamente de criptomonedas, sin ir más lejos, costó mucho y sigue costando mucho cobrarle tributo a plataformas de streaming conocidas para ver películas, Netflix.
Netflix no paga tributo en Argentina. ¿Sí? Cuesta mucho ver cómo le buscaron por el IVA, le buscan por ese lado, pero no puede pagar. A ver, vos contratás Netflix aquí en Corrientes y no le dejaron un peso al fisco de Corrientes. No. ¿Sí? O en Córdoba o en Buenos Aires, donde sea. Lo único que hay un IVA que le encontraron una vuelta por el IVA para cobrar un tributo, pero la tributación digital ha sido siempre un problema y es muy difícil de implementar. Las billeteras digitales, el señor que además tiene beneficios. Hay beneficios positivos. Tiene subsidiado. Claro, para la economía del conocimiento hay subsidios vinculados con ese tipo de... está multimillonario y subsidiado. Más que subsidio, no es subsidio, hay beneficios fiscales. Sí, no paga lo que tiene que pagar. Lo que tendría que cobrarte. En general. Te perdono. Porque la economía del conocimiento, cosa que está muy bien, no digo en el caso de Mercado Libre, pero digo, está muy bien que la economía del conocimiento, que es una economía que hoy no tiene una aristocracia, que no es dueña no necesita un campo para desarrollarte, vos puedas decir, gente inteligente, como en Argentina hay mucha, que sale de las universidades, pueden pensar y desarrollar este tipo de plataformas o de economía digital, que es lo que en el mundo hoy funciona. Sí, o como el otro caso de promoción Tierra del Fuego, explícame eso. Bueno, ese es otro sistema. Fiscal. Argentina ha tenido en Tierra del Fuego, lo tenía en San Luis, y hasta ahora esos son los únicos lugares. En un momento hubo en otros lugares de la Argentina. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que yo ingreso productos primero lo de Tierra del Fuego tiene una lógica de la habitabilidad de la zona. Entonces quiero que vaya gente a vivir ahí, y para eso genero que tenga trabajo. Para que la gente tenga trabajo, genero industrias que puedan instalarse ahí con baja o nula tributación para que puedan desarrollar y producir fábricas o bienes o servicios que puedan ser vendidos luego en el país. Cuando salen de Tierra del Fuego tienen otro valor, pero la producción en Tierra del Fuego es barata. Entonces se instalaba la idea de instalar empresas que puedan producir e instalar ese tipo de... Eso se hizo en Argentina. Después eso se distorsionó y hoy vos tenés un régimen donde no produce ni fabrica ahí, sino que importa los productos y lo ensambla en Tierra del Fuego. Entonces eso obviamente genera también ventajas porque si yo no tengo que comprar el aluminio y la chapa para hacer un celular o los chips, para fabricar los celulares o fabricar los chips adentro de la ciudad, no estoy generando nada, estoy trayendo cosas y soy un ensamblador. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina en este tiempo, que no se corrigió todavía. Bueno, y no sé si habrá vista de corrección. Supuestamente esas son cuestiones que habría que corregir, ¿no? Para que no haya estas distorsiones económicas. Si vos pretendés, como argumenta el gobierno nacional, a una economía más simplificada, tributaciones más simples, menos complejas, estos negocios, estoy garantizándole un negocio a un sector que a dos personas o a dos empresas por sobre el resto de las empresas que pueden competir en el mismo sentido, ¿no? Bueno, ¿y cómo hago con todo esto que estamos hablando para estar en el medio, digamos, ser equidistante? Muy difícil, porque obviamente en el juego, en eso está en juego qué tipo de país queremos ser. Por eso es muy difícil estar en el medio, en el sentido de podemos hablarlo en el sentido académico, pero es muy difícil estar en el medio porque, repito, que Argentina, cualquier país del mundo gaste y tenga una política de gasto público para hacer de tipo de actividades o acciones. Que un país tenga educación pública, que un país tenga salud pública de calidad, que un país tenga... Es una decisión que un país toma. Sí, pues. Cualquier país del mundo, ¿sí? Vamos al caso de Argentina. Para eso tiene que sostenerlo con los ingresos y el trabajo que se hace en el país. Para eso es que pensamos, no está mal gastar. Está mal gastar tal vez en cosas que no sean necesarias o, como pasa a veces, desarrollar un país, el país en el que yo no quiero vivir, para pocos, ¿no? Donde solo un grupo muy pequeño de este país pueda vivir bien. Yo creo que deseamos todo un país más justo, más igualitario, más libre, y para eso la única manera es garantizar condiciones para que toda la ciudadanía pueda desarrollarse, crecer y progresar. Y eso no es dejarle en manos todo al mercado, porque el mercado solo va a generar mayor desigualdad, menor libertad y menos justicia. Bueno, hablando de eso, de justicia, libertad, y eso, la comunicación es fundamental, así que lo tengo en línea un especialista en comunicación, yo sé que vos lo conocés, entre otras cosas, es autor de la cortina que te hice escuchar. ¿Te gustó la cortina? Me gustó mucho la cortina. ¿Te gustó mucho la cortina? Hay una parte que después le quiero preguntar
A ver, ¿cuál? al colega, al colega, que hay una parte que dice que Tito Meiner es la voz del pueblo. Creo que ha exagerado un poco. Vamos, porque como Tito buen Meiner, peronista, hincha de Boca, que así. no, porque es de Boca. ¿Qué crema popular? Ustedes saben que el 25, popular, el 75% de la Argentina es de River, el 20% restante de Racing, y queda un muy pequeño grupo para Boca. Me parece que está siendo influenciada por la productora y por el amigo que está en línea. Don Daniel Escribano, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Tito? Un abrazo grande, un saludo para vos y para el decano Villegas. Qué lujo, qué lujo. Al caer la tarde solamente se puede dar este lujo tener 2 decanos universitarios en el programa. ¿Qué tal? Lástima que uno es River y otro de Racing, pero bueno, acá pobre, es una contribución también a la felicidad. No encuentran otro solaz y esparcimiento. Y lo vamos a tener pronto por Avellaneda, porque sé que el Consejo de Decanos de Derecho se juntan a Avellaneda muy pronto, así que lo iremos a saludar a Mario. Bueno, cuidado. Sí, ¿se juntaron los decanos de comunicación? No, ahora nos juntamos lo que nos juntamos el viernes en Avellaneda. ¿Qué exactamente? La red de carreras de comunicación y periodismo, que hay directores de carrera y algunos que son decanos también, bueno, son comunicadores. Jefe de carrera, digamos, más o menos lo mismo. Algún decano se va a enojar y otro va a decir que no. Contame un poco, ¿cuánto hace que no se ven? No, ya hace la última vez creo que cuando anduviste por acá por Corrientes, Daniel, que estuvimos con una actividad vinculada a la diplomatura de formación sindical y algunas actividades que había hecho Daniel acá en Corrientes, así que tuvimos la grata presencia y visita, y siempre es un gran gusto con un gran luchador y una persona con unas convicciones muy profundas. Lástima que lo ponderes mucho a Tito Meiner, pero lo demás sos una gran persona, Daniel. No confía en tus dotes poéticas. Es un tipo hincha de River, pobre. ¿Qué le vamos a hacer? No, vos sabés que tuve, sí, como dijo Mario, estuvimos en la Facultad de Derecho, en un auditorio maravilloso, un edificio muy bien cuidado, en tiempos donde, digamos, hay que cuidar mucho los fondos universitarios. La verdad que ahí estuvimos hace un tiempito y, bueno, con mucha participación en una diplomatura de formación sindical, sí. Y ahora, bueno, también Mario sabe de esto. Yo te quería comentar, Tito, más allá de lo que hablamos en el encuentro de Rincón en Avellaneda. Todos son comunicadores, porque son directores de carrera o decanos, pero somos todos periodistas. En el fondo estamos quizá un poquito alejados de la profesión, lo hacemos desde lo académico, otros no. Vos sabés que yo sigo trabajando con respecto al tema de la comunicación, pero estamos muy preocupados porque, bueno, ahí te estuve contando un poquito cómo viene la mano con la aprobación de la ley laboral, que entre otras cosas le puso una fecha de, digamos, para hacer más un buen título, fecha de fallecimiento al Estatuto del Periodista, nos dio un año, muerte anunciada, nos dio un año de sobrevida, y bueno, la preocupación que tenemos es esto, porque es un instrumento gremial fundamental para los comunicadores, y bueno, hay un año para la derogación, que se cumpla la derogación, y mientras tanto, una de las cosas que te quería comentar es que estamos trabajando con distintas organizaciones vinculadas a la comunicación para generar un proyecto de un nuevo estatuto del periodista, y que vaya a la Cámara y se apruebe y tengamos... Bueno, pero lo que el gobierno no quiere, estuvimos hablando, le hice dar una clase acá a Mario justamente de derecho fiscal y todas las barrabasadas que ha hecho este gobierno en materia fiscal, cobrándole más impuestos a los pobres y cobrándole menos impuestos a los ricos. En definitiva, creo que esa es la síntesis. Y en materia laboral es lo mismo, es decir, están desarmando todos los esquemas de protección de derechos de los trabajadores, entre ellos el de los que trabajan en el periodismo, el Estatuto del Periodista. Sí, por eso, digamos, vamos a dejar las cosas en claro. Ese estatuto era muy antiguo, no había sido modificado, había una asignatura pendiente que es trabajar sobre eso, pero no una derogación. Entonces ahora vamos a trabajar en eso. Y ya empezamos a tener vínculos con algunos diputados, gente que va a participar en la presentación de ese proyecto de nuevo Estatuto del Periodista. Está muy incipiente, es muy básico, porque esto recién acaba
el golpe acaba de surgir efecto y bueno, estamos trabajando en eso. Pero bueno, como decís vos, sí, hay distintas cuestiones que se están atacando, esmerilando y bueno, con el decano Villegas compartimos una situación que es nuestro sistema universitario. Tito, vos sabés que estamos muy preocupados porque los números son impresionantes. Yo te quería compartir algo breve. Vos sabés que hay un módulo de condiciones laborales docentes que depende del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hacen un seguimiento estrictamente nominal de lo que es el salario docente. Y ahora está por salir, la semana que viene ya me prometieron que me van a pasar los nuevos datos, te los voy a compartir. Pero hay cosas que son impresionantes. Por ejemplo, Milei, contanos. Durante el gobierno de Milei, la inflación va más o menos 270%. Más o menos no. Desde que asumió, de diciembre del 23. Esto es hasta febrero. 270, ¿sí? ¿Vos sabés cuántos fueron los puntos de aumentos acumulados por el salario docente? 144. O sea, la diferencia, los puntos de diferencia entre la inflación acumulada y los salarios es de 126 puntos. Esto no es, digamos, lo que debe recuperar el salario docente para estar a la altura de la inflación. Y la cuenta da 92%. El salario docente está atrasado un 92%, Tito. Sí, la mitad. Perdió la mitad. ¿Sabés cuántas paritarias se firmaron entre los gremios docentes y el gobierno? Ninguna. Creo que ninguna, sí. Porque son decisiones unilaterales. La verdad que son datos que, por supuesto, que impactan decididamente en el funcionamiento del sistema universitario. Al decano Villegas le debe estar pasando que algunos profesores están decidiendo alejarse, los que tienen las dedicaciones menores, bueno, y algunos que tienen alguna dedicación un poquito mejor también. Profesores, ojo, profesores y no docentes también, y eso porque la gente que trabaja en la universidad también tiene el mismo deterioro salarial, ¿no? Ganan la mitad que hace, para que lo entienda doña Rosa, la mítica doña Rosa, un profesor o un trabajador de la universidad está ganando la mitad de lo que ganaba hace 2 años. Exactamente, o sea, el changuito hace 2 años lo llenaba, ahora llena la mitad con lo mismo. Sí. Para que tengamos una idea. Sí, y el transporte, por ejemplo, el colectivo en el cual se tiene que ir a la universidad, y acá a veces tiene que usar 2 colectivos, se multiplicó por 10, por 15. Sí, y esto no es lo único, porque bueno, vos sabés muy bien que hay una ley de financiamiento universitario que fue aprobada, se intentó vetar, el veto se anuló porque, digamos, se lo retrasó en las cámaras, está todo como para que se cumplimente. Y bueno, los rectores tuvieron que llevar a la justicia para que se aplique esta ley. Y hay que decir algo, responden con su patrimonio si sale mal esa iniciativa judicial, ¿eh? Sí, pues. Guarda. Sí, un riesgo. Sí, se entiende. Se entiende, la gente no sabe esto, el riesgo que corren los que están haciendo este planteo. Y para colmo, se viene trabajando hay un proyecto, está dando vuelta, un proyecto que se llama, oficial por supuesto, del gobierno, que se llama, es un proyecto que han denominado Ley de Libertad Educativa. ¿Y eso qué es? Esto afectaría todo el sistema docente ¿Qué es eso? Del país. Educativo, ¿no? Ley de Libertad Educativa, ya viva la Pepa, digamos. No, pero hay cosas que son increíbles. Bueno, digamos, estamos trabajando en eso. Yo participo en el Consejo de Decanos de Humanidades y la verdad que sacamos un documento, te lo voy a hacer llegar, de 12 páginas. Yo le decía a los colegas, 12 páginas no la va a leer nadie. Pero hice una pequeña síntesis de las cosas que esta ley... ¿Pero qué pretende la ley esa? No, por lo que entendemos que no es buena propuesta, porque no es buena propuesta, es una ley que no amplía derechos, debilita el derecho a la educación, reduce el rol del Estado, ¿sí? Lo vuelve subsidiario prácticamente, sin otro rol. Después, traslada responsabilidades a las familias y al mercado.
a las familias y al mercado, porque habla del rol de la familia en la educación. Ya no es más el Estado el que tiene que... Salir delegable del Estado ni un derecho humano, sino la responsabilidad de la familia y de lo que puedas pagar, la educación que puedas pagar. Sí, pues la familia... Que ese es el camino, pero este es un proceso... Hola Daniel, disculpame, interrumpa tu aporte. Mario, ¿cómo andás? Todo bien. Mira, este es un proceso que viene de arrastre, porque así como en los 90 el proceso fue el deterioro de la educación primaria y secundaria y trasladar a la sociedad la responsabilidad. Hoy, lamentablemente, porque soy un defensor de la educación pública en general viene de un proceso de deterioro. En general, la educación en general, pero en particular la educación pública, es un deterioro muy grande que la gente por ahí prefiere inclusive hasta mandar a sus hijos, los sectores más populares, a escuelas parroquiales que a escuelas públicas, porque hay un deterioro muy grande. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque los salarios son muy malos, porque no les permiten que se capaciten, que se formen, que se preparen los docentes. Bueno, acá pasando que no tenemos recursos para nuestras facultades, como la de Daniel o las nuestras, que son de ciencias sociales o de humanidades, son facultades que tal vez no necesitan grandes estructuras de inversión de recursos, pero hay facultades como medicina exacta, agronomía, veterinaria, ciencia de la salud en general, que necesitan reactivos, que necesitan quirófanos, que necesitan sillas odontológicas, para poder enseñar bien y para poder investigar y desarrollar lo que Argentina siempre fue. Y esto, obviamente, cae, hay universidades que no pueden cambiar las tecnologías que usan para hacer sus experimentos, para hacer sus estudios. Entonces el deterioro, el camino es perjudiquemos salarialmente, perjudiquemos con recursos a la universidad para que después el proceso sea natural del desgaste de lo público. Le pregunto, el desgaste de lo público para poder caer en las manos de la responsabilidad familiar individual, no colectiva, de la educación y obviamente de que solo puedo acceder a la educación que puedo pagar, y después va a ser un momento en que no voy a poder pagar ni siquiera educación de mala calidad. ¿Se puede creer, déjenme la pregunta para los dos, que la intención es que cierren universidades, que universidades se cierren? Mira, yo no sé si quieren cerrarlas. Yo creo que eso sería una cosa demasiado delicada. Y sería hasta pero ¿y qué le importa? ¿Qué le importa la delicadeza al personaje? No, les importa porque fueron de las dos marchas opositoras más importantes que tuvo este gobierno, fueron el sistema universitario. Claro. Eso lo tienen en cuenta, no sé si todo, pero por lo menos lo que piensan ahí, le dicen, muchachos, cuidado acá, no nos hagamos lo loco. Bueno, está eso. Lo que van a hacer es financiarlo, lo están haciendo. Sí. Te acabo de dar una número, por inanición. Ni hablar de lo que son los fondos de financiamiento. Pero claro. Y con esta ley que te digo, y también tiene que ver con la universidad, porque esta ley es de todo el sistema educativo, lo favorece el sector privado, más de regulación, financiamiento, habilita las formas alternativas de escolarización que quiebran el sistema, debilita la escuela como espacio común, lo anula, como un espacio democrático de encuentro. Esto termina o empieza con la derogación de la obligatoriedad de la educación. Ya no es más obligatorio mandar al chico al colegio. Bueno, nosotros sabemos que las decisiones de este gobierno han sido verdaderamente revolucionarias. Yo creo que se animan a cualquier cosa. Puede llegar a ser revolucionario en el sentido de romper todo, rupturista, sí. Claro. Y aparte, digamos que... O sea, casi digo una guarangada, no me sale un sinónimo, me embromo en Sarmiento. Y podría ser. Lo único no era mi ídolo Sarmiento. No, el presidente nunca lo citó a Sarmiento. Nunca lo reivindicó a Sarmiento. No, me parece que no. Alberti sí, a Sarmiento no. Peor, Alberti. Pero en cuestión educativa, digamos que independientemente de la posición que podamos tener, Sarmiento siempre era una referencia. Sí, o le hicieron mal. Alberti tampoco, porque gobernar es poblar y quiere echar todos los inmigrantes. Y Sarmiento decía que Argentina tiene que ser la Atenas de América y hay que traer que la educación sea el polo que atraiga a todo el mundo, y el presidente que no quería que los extranjeros estudien en Argentina. Nadie. Pasa, perdón. Lo que pasa es que, entre otras cosas, hay que dejar bien en claro que todo el sistema educativo, como dijo Mario, tiene problemas severos que hay que atender. El sistema universitario merece una actualización. No tenemos la misma universidad hace 30 años, y hay muchas que funcionan casi de la misma manera. Eso estamos todos de acuerdo. Pero con esta idea del Estado
que promueve este gobierno, que lo anunció cuando fue a las elecciones y que lo anunció nuevamente hace poco cuando hubo elecciones de medio término y las ganó, siempre habló de que era el representante, la persona que venía a eliminar el Estado. Eso, sí, exactamente. Entonces menos Estado, más mercado, más beneficios al privado, más fragmentación, menos escuela con espacio común, menos derechos docentes, más control, más auditoría, menos financiamiento público, menos autonomía universitaria, más desigualdad educativa. Bueno, vamos por ahí. Ahora después no nos quejemos. Sin duda, es que ese creo que es el debate, y el debate que tenemos siempre contigo, y acá con Mario también estuvimos hablando de cómo se liberó el mundo, ¿verdad? La criptomoneda, la cosa de los estados renunciaron en buena medida a un poder regulatorio, y en materia de comunicación, que tu métier y el mío también, pasa lo mismo. Hoy por hoy cualquiera dice cualquier cosa en cualquier medio, se terminó la responsabilidad por el editor responsable, obviamente, no sé para qué seguimos enseñando eso, y cualquiera puede usar los medios para denigrar, mentir, instalar todas estas cosas que se están instalando. Sí, nadie se pone colorado, eso es lo más llamativo. Se puede decir y hacer cualquier cosa, pero de manera de síntesis, todas estas reformas que se promueven en todos esos ámbitos, hablemos de la comunicación, hablemos de la educación, hablemos de la salud, son reformas que no resuelven los problemas, los profundizan. Sí, sí. Así es. Pero mientras tanto, ¿quién gana? Es la pregunta para los dos. Mientras tanto, ¿quién gana? Una pregunta, hablamos, el otro día escuchaba a uno de los docentes que estaban en el gremio docente. Esta diferencia, estos 95% que no estamos cobrando los docentes, que estamos atrasados, esta plata, ¿dónde está? En la plata, eso es lo que no viste, no lo escuchaste al doctor Villegas, en la plata que no le cobramos a los contribuyentes ricos. Bueno, el dato contundente de la última semana fue cómo cayeron las ventas en los shoppings más importantes de la Argentina. Hay un promedio de un 15%. ¿Sí? Cayeron en un año a otro, 24 al 25. Bien, en términos concretos, sacando la inflación, todo, o sea, vendieron 15% medio promedio. ¿Cuáles las caídas dónde fueron con mayor importancia, más altas? Las zonas donde, digamos, está la gente conurbana, los shoppings que están por la zona de la capital del AMBA, zona sur. ¿Y cuáles fueron las que vendieron igual o más? El DOT y Unicenter. Zona norte. Sí. Bueno. Pero después hay el panorama que estamos viendo en la tele nacional, y que lo podemos ver aquí también en la ciudad, y probablemente vos lo puedas ver en Avellaneda, es que se cierran negocios de todos los niveles sociales, de clientela de todos los niveles sociales, súper grandes, medianos, negocios en la avenida Santa Fe, ese caramba es para un público, diríamos los correntinos, caté, de buen nivel económico. Lo que pasa es que también se está dando un fenómeno que está creciendo, lo venimos hablando también, ¿no? Esto del endeudamiento de las familias, y también el aumento de la morosidad en todo lo que tiene que ver con las casas donde se compran los electrodomésticos, que ahí compra casi todo el mundo, digamos, pero la mayoría de la gente que no tiene la posibilidad de pagar en efectivo y conseguir un buen descuento, que a veces se consigue, saca los créditos, no sé, Frávega, no sé, por decir alguna. Y el otro día estaba escuchando que la morosidad en Frávega realmente se triplicó en los últimos 6 meses. Claro que si la morosidad se convierte en incobrabilidad, después termina cerrando Frávega, o la que sea, porque si tiene 60, 70, 80% de sus clientes que directamente ya no le pagan, ¿qué hace el comerciante? Cierra. No, los datos son contundentes. El contundente, Mario, seguramente, no sé si te está pasando lo mismo en Corrientes, pero yo tengo docentes que me dicen, mirá, estoy haciendo Uber, porque necesito juntar un mango más, no puedo pagar, los gastos fijos aumentaron sustancialmente y los salarios están casi congelados del ámbito docente. Entonces, bien, el pluriempleo, también yendo al área de la comunicación, un periodista tiene que tener 2 o 3 empleos. El otro día que fue hombre de Cipreva,
Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que el tipo que no tiene 3 empleos mínimamente no puede llegar pues sí, claro, y no estamos hablando de salario, que cada salario son 500.000 pesos, no es que cada salario es 1.000.000 de pesos. Sí, para juntar 1,5 millones, o sea, el costo realmente el costo de vida de nuestras ciudades como Buenos Aires. No, pero y el costo social, Daniel, porque no en balde también ha bajado la natalidad, cosas. ¿Qué hace un tipo, un hombre, una mujer que tiene que viajar a 3 trabajos distintos? ¿Qué tiempo tiene para la familia, para el hogar, ni siquiera para el descanso, para criar un hijo? Déjame decir que esto no es exclusivamente responsabilidad del gobierno de Milei. Esto viene de un proceso de unos cuantos años, pero por favor, cuando hay una nueva posibilidad y el país le ha dado el respaldo a un nuevo gobierno, que el pasado lo use como un trampolín, ¿sí? No como una cama king size para criticar y quedarse ahí, no, la culpa de los demás. Acá se están dando transformaciones significativas y, digamos, hablábamos el otro día, a partir del discurso que analizamos del presidente en la asamblea, que la palabra más usada es el futuro, ¿sí? Y el futuro, cuando llegue o ya llegó, ¿qué pasó? Hasta ahora no hay resultados contundentes para las clases más necesitadas. Es una situación bastante complicada, difícil. También va acompañada de una falta de oposición política seria, contundente, que hace que las cosas sean mucho más fáciles, ¿no?, para el gobierno. Bueno, como decía Guillermo Nimo, por lo menos así lo veo yo. Chao, Daniel, un gusto como siempre. Un gran abrazo, Daniel. Un abrazo, no sé si está Mario también. Sí, acá está Mario. Te mando un gran abrazo y un cariño de siempre. Me despido de Mario Villegas también. Gracias, Tito. Un día de esto hacemos una reiteración de esto. Nos volvemos mañana al caer la tarde. Deja de hablar.